Bienvenidos a el video número 10 en la serie sobre el Shabbat. Es un placer estar con ustedes una vez más para pues traerles el fruto de mis estudios. Doy gracias al Padre por haberme dado la oportunidad de estudiar. Es algo que me encanta y también me encanta compartir todo esto con ustedes. Espero que les está sirviendo para ayudarles a crecer y madurar, sobre todo. En el último video examinamos la palabra, el verbo Shabbat con una B y el uso de la frase Shabbat, Shabbaton, y hablamos brevemente sobre el hecho de que Shabbat, Shabbaton se parece tener algo que ver con la era mesiánica. Y quiero investigar esto un poco más en estos próximos videos porque decidí arreglar mis notas para hablar ahora sobre lo literal versus lo espiritual. Y en breve estamos hablando del cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y otra vez les quiero apuntar al hecho de que Jehová Dios había prometido hacer este cambio. De hecho, lo miramos en el libro de Deuteronomio, que prometió circuncidar el corazón de su gente, pero no lo hizo en el momento, era algo para el futuro. De hecho, en el libro de Deuteronomio, y no lo vamos a ver muy a profundo, pero hablaba mucho sobre este hecho de la necesidad del corazón y su circuncisión, y lo miramos en Deuteronomio 16, por ejemplo, y Dios prometió que iba a circuncidar el corazón de esa gente y que sin la circuncisión, que fue imposible entonces cumplir con los mandamientos que Dios había dado en el monte de Sinaí. Esta es parte de la historia que leemos desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento en la cruz. Es muy importante y lo vamos a ver un poco más a profundo el día de hoy y en los próximos videos. Pero para entender el nuevo pacto, tenemos que entender los pactos hechos en el Antiguo Testamento, empezando con Abraham y terminando en la cruz con la obra de Cristo. Entonces, para entender lo que Cristo logró en la cruz, tenemos que entender dónde Dios empezaba a tener su relación con el hombre. No estoy hablando con Adán y Eva, obviamente, pero estoy hablando con, por ejemplo, el pacto que hizo primero con Noé y su familia, de multiplicar su familia y no destruir el mundo otra vez por un diluvio. Y después el pacto que hizo con Abraham acerca de gente de fe. Este es muy importante. Y entonces vamos a examinar estos pactos brevemente, pero con la idea de ayudarnos a ver por qué lo literal era temporal y lo espiritual es algo eterno. Muy importante este cambio, pero no quiero que ustedes se piensen que cuando hablamos de algo espiritual, quiere decir que no es algo literal. Entonces, porque para Israel espiritual es la realidad más literal que existe. Entonces, estamos hablando más acerca de que el antiguo pacto era una sombra y el nuevo pacto, lo que vivimos bajo el nuevo pacto, es la realidad, la cosa verdadera. Y entonces, este es lo que vamos a examinar. Entonces, vamos a dar inicio y hoy vamos a hablar sobre los pactos, empezando con el pacto que Dios hizo con Abraham. Muy bien. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia que has mostrado hacia Israel y Israel espiritual. Te damos gracias, Padre, que no acabaste con el hombre y con el mundo en el diluvio,
que con Noé y adelante, parte de su plan desde la creación o la fundación del mundo es traer gente a tu familia y cambiar a esa gente, transformar sus corazones, engendrar a tus propios hijos, circuncidando sus corazones, poniendo tu espíritu para que puedan habitar contigo toda la eternidad. Y esto fue logrado por medio de Cristo Emmanuel, Dios con nosotros en la cruz. Padre, yo sé que no vamos a entender todo porque es tan amplio y tan profundo que probablemente nuestras mentes ahora en estos cuerpos no pueden manejar toda la verdad. Pero te damos gracias por las cosas que has revelado a nosotros y que sigues revelando a nosotros a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir en este camino estrecho, viviendo vidas que muestran este entendimiento y vidas que muestran que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Ayúdanos, Padre, entonces vivir vidas dignas del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias por todo esto. Esto en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, lo que deseo hacer primero es hablar sobre el pacto que Dios hizo con Abraham. Entendemos que Jehová hizo un pacto con Noé, pero yo quiero hablar del pacto que hizo con Abraham acerca de multiplicar su familia y una familia por fe. Que vamos a ver a través de estos versículos. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo condujo a Palestina y le hizo una promesa. Y una vez que estaba en su nuevo hogar, Jehová le hizo un pacto y amplió su promesa original que le dio a Abraham en el momento de su llamada. Entonces quiero ver estos en el libro de Génesis y después vamos a ver en Deuteronomio, Levítico, también Romanos y Gálatas. Vamos a ver la aplicación espiritual brevemente cuando hablamos sobre este hecho con Abraham. Entonces vamos a Génesis 12, 1 al 3. Génesis capítulo 12. Los versículos 1 al 3. Y aquí leemos: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en todas las familias de la tierra. Y entonces aquí miramos, Dios hizo una promesa a Abraham cuando le llamó de su tierra a ir a otra tierra que Dios, como dijo, yo te mostraré. Entonces, entendemos de Abraham que fue porque confió en la palabra de Jehová. Recuerden, cuando hablamos de fe, hablamos de confiar en la palabra de Jehová, no solamente creer que Jehová existe. Ahora vamos a brincar a capítulo 15 y vamos a leer 17 y la primera parte de 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando, una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Aquí miramos Dios haciendo un pacto con Abraham. Ustedes pueden leer todo en su contexto, obviamente, pero aquí Dios haciendo el pacto con Abraham. Pero notamos que Dios le dio a Abraham un sueño, le puso en un sueño, y Dios pasó solo por medio de estos animales divididos.
Y entonces, en el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Y sigue diciendo las medidas de esta tierra. Y aquí quiero mencionar algo, porque hasta hoy en día hay entre Israel, Irán e Irak, hay una enemistad grande. ¿Y por qué esto existe? Existe porque Abraham tuvo dos hijos, Ismael y Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, pero es el segundo nacido. Y entonces el primero quería lo que en aquellos tiempos era el costumbre de dar la herencia al primogénito. Ismael es el primogénito. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, es Isaac. Entonces, hasta hoy en día, los descendientes de Ismael que los encontramos en Irak e Irán, odian a los descendientes de Isaac, que es Israel. Por eso existe esta enemistad entre estos dos grupos. Esta es otra cosa que no vamos a meternos muy a profundo ahora, pero nos ayuda a entender por qué hay esta enemistad entre estas naciones hasta hoy en día. Muy bien, vamos a brincar a Génesis 17, 10 y 11. Génesis 17, 10 y 11. Y Dios, voy a empezar en 9. Y dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces voy a explicar esto un poco más a profundo después de leer el próximo versículo. Pero entienden lo que estamos mirando. Este está hablando de guardar este pacto como algo perpetuo, como vamos a ver en el versículo 11. Y entendemos que este es para todos los que son de la familia de Abraham. Entonces, obviamente vamos a ver esto un poco más profundo en los versículos que voy a leer después. Pero vamos a seguir. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Otra vez miramos aquí una señal. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros en vuestras generaciones, el nacido en casa y comprado por dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Entonces, noten aquí, comprado por dinero. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Somos esclavos de Cristo, igual como estos esclavos de Abraham. Entonces, nosotros, aunque no somos de la sangre judía o hebreo, somos adoptados, pero fuimos comprados. Entienden estas cosas. Para entender el nuevo pacto, tenemos que entender estos pactos que Jehová hizo en el Antiguo Testamento. Voy a leer 13 y 14 solamente para ver todo en su contexto. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, entienden esto, es perpetuo. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, varones, que escuchan estos videos. ¿Están circuncidados en la carne? Yo creo que no, porque no es algo cultural hoy en día. Pero, ¿cuál es entonces el pacto perpetuo? ¿No es el pacto espiritual?
Obviamente sí. Y cuando hablamos de la circuncisión del corazón, como vamos a ver muy pronto, hablamos de algo espiritual. Entonces, déjame leer 14. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces miramos aquí que para ser parte de la familia, parte de, como dice, de los de Aarón, y para guardar este pacto, nosotros tenemos que ser circuncidados. Sin la circuncisión, como dice aquí, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, cuando llegamos a los libros que miramos en Apocalipsis 17, habla de libros escritos de la gente no circuncidada, pero ¿es algo en la carne? Obviamente no. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio 10:16. Deuteronomio capítulo 10, el versículo 16. Hemos visto este versículo varias veces, pero lo quiero mostrar ahora de otro punto de vista, y este punto de vista es lo que tiene que ver con el pacto con Abraham. 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Notan aquí en Deuteronomio, miles de años antes de Cristo, Dios está hablando de la circuncisión en el corazón. Obviamente, ya miramos que Dios estaba preparando la tierra para algo espiritual aquí en Deuteronomio. Entonces, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y entonces miramos que este pacto perpetuo, aún en Deuteronomio, era algo espiritual, aunque ellos lo practicaron literalmente. Vamos al capítulo 30, versículo 6 aquí en Deuteronomio. 30, el versículo 6. Otra vez, yo espero que ustedes están tomando el tiempo para leer todo en el contexto. Y recuerden, hablamos de estas cosas, creo que en el video número 60 y adelante hice una examinación del libro de Deuteronomio, donde hablamos del hecho de que cuando llegamos a Deuteronomio 28 y dice, escogen ustedes, que Dios no estaba dándoles la opción, estaba avisándoles del castigo por su incredulidad. Entonces, porque Dios había dicho que no fue posible escoger por causa de su corazón incircuncidado. Entonces, este es muy importante. Entonces, vamos a leer el versículo 6. Y Jehová tu Dios, notan lo que dice, Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Este versículo aquí es todo lo que necesitamos ver para entender que para los de Israel literal, que no tenían esta circuncisión, entonces no fue posible cumplir con el pacto con Jehová. Imposible cumplir con este pacto. Entonces, notamos aquí que Jehová dijo, yo voy a circuncidar tu corazón. Entonces ahora vamos a Levítico 26:41. Levítico 26:41. Y aquí vamos a leer otra vez sobre este pacto. El versículo 41. Yo también habré andado en cuanto de ellos, y los habré metido en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Noten aquí, Dios está, leen
todo Levítico 26, todo habla del castigo por la incredulidad de esa gente. Esta es la nueva generación. Van a entrar en la tierra nueva. Y cuando esta es la primera generación, cuando llegamos a Deuteronomio, Dios habla a la nueva generación y otra vez en Josué y dice que ustedes van a actuar igual como sus padres, porque su corazón es incircunciso. Entonces, quiero leer otra vez, versículo 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Otra vez, estamos hablando de un pacto espiritual que Jehová hizo con Israel y dijo, yo voy a circuncidar su corazón. Pero esto lo dijo en Deuteronomio, que es después de Levítico, obviamente, cuando lo miramos en su orden aquí en la Biblia. Vamos a Jeremías 4:4. Vamos a brincar mucho más adelante a Jeremías, que estaba dando estas profecías de Jehová unos 1000 años después de Deuteronomio. Entonces llegamos al libro de Jeremías y vamos a ver 4:4. Jeremías 4:4. Y aquí nos dice, circuncidados para Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces miramos aquí, Dios, escuchan lo que dice al principio del versículo, circuncidaos para Jehová y quitad lo prepucio de vuestro corazón. Pero Dios había dicho 1000 años antes de esto, dijo, yo tengo que circuncidar su corazón. Lo leemos en Deuteronomio 30, versículo 6. Entonces puedes que sea que aquí Dios está diciendo que ellos mismos pueden hacer este tipo de circuncisión. Obviamente no. Es algo que solamente Jehová puede lograr en el corazón de su gente. De hecho, vamos al versículo 14 en el mismo capítulo 14, Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permanecerán en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Y entendemos cuando llegamos al Nuevo Testamento, hablamos de un cambio de mente. Pablo lo habla en sus cartas. Muchas veces pueden leer sus cartas y ver que Pablo habla de un cambio de mente. Y este lavamiento, quiero brincar adelante al libro de Tito. Tito capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5. Aquí nos dice, bueno, déjeme leer 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Y recuerden, no estamos hablando de cada individuo. Ya platicamos muy a profundo sobre esto en la otra serie. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. ¿Cuál es una obra de justicia? No es la circuncisión hecho por mano de hombres en la carne. Esta es una obra de justicia. Pero dice, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Pero el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces ya miramos y dice, para que justificados
por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Herederos de qué? De la promesa que Dios hizo a Abraham. Dios hizo una promesa a Abraham en el libro de Génesis. Y aquí estamos mirando el cumplimiento de esta promesa en Cristo. Entonces, ya mirando el cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y por qué es importante entender este antiguo pacto. Vamos a Romanos capítulo 2 ahora. Romanos 2, y vamos a leer 28 y adelante. Romanos 28, 29. Dice, no es judío el que lo es por fuera. Recuerden otra vez el pacto perpetuo que Dios hizo con Abraham. Lo miramos otra vez en Deuteronomio y en Levítico, y ahora aquí miramos que no es algo por fuera. Porque Dios dijo, yo tengo que circuncidar el corazón. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que, escuchen bien a lo que dice, es judío el que lo es en el interior. Yo soy judío por lo que Cristo ha hecho en la cruz y la obra de Dios en mi corazón, por circuncidar mi corazón. Yo soy judío. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, Dios recibe toda la alabanza y la gloria porque es Él que guarda el pacto, no es el hombre. Bajo el antiguo pacto, el hombre, los judíos, pensaron que por circuncidarse en la carne, que andaban bien con Jehová. Pero Dios dijo a través de Isaías, tus obras de justicia son como trapos de inmundicia para mí. Y entonces miramos que estas obras, la verdad, son sucias porque el hombre en su corazón es sucio, como miramos en Jeremías 17, versículo 9. Entonces, vamos a brincar a Colosenses 2:11. Colosenses 2, el versículo 11. Aquí dice, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. Entonces, otra vez, todo apunta al hecho de que esta circuncisión que Dios habla en Deuteronomio 10:16 y versículo 30, versículo 6 y Levítico 26:41, todo esto apunta a algo espiritual. Entonces, miramos aquí otra vez, vamos a brincar en el versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, estando muertos en pecado y muertos en el antiguo pacto, esta circuncisión de vuestra carne, este pacto ya no es algo válido, porque estamos bajo el nuevo pacto, porque el pacto hecho en la carne solamente fue una sombra del verdadero pacto hecho en el espíritu, en el corazón. Espero que me explico bien y que ustedes pueden ver este cambio y la importancia de lo que estamos estudiando sobre el Shabbat. Vamos a volver a Génesis 22, del 15 al 18. Génesis 22, del 15 al 18. Y el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel
de Jehová. No es Yeshua en su forma antes de venir al mundo preencarnado. Así es. El ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Notan esto. Y me lleva a 1 de Juan 5:3, donde aprendemos de las escrituras que ágape es guardar los mandamientos de Jehová. ¿Y qué es guardar los mandamientos? No es creer y poner en práctica su palabra, lo mismo que hizo Abraham aquí. Por fe, Abraham creó y llevó su hijo al altar. Y entonces por fe nosotros somos, cuando habla de simiente, somos simiente de Abraham por fe. Espero que ustedes puedan ver todo esto porque son muy buenas noticias y es algo que la iglesia hoy en día, la eclesia, tiene que entender, porque hay muchos que quieren volver al antiguo pacto y repetir las mismas o los mismos errores que los judíos cometieron por intentar guardar la ley. Pero ya no es necesario guardarlo como ellos, porque Cristo fue a la cruz. Y cuando fue a la cruz, clavó en la madera este antiguo pacto, porque Él cumplió. Entonces, ¿qué es lo que debemos vivir ahora? Es fe en Cristo. Sí, es poner en práctica su palabra, pero la intención ahora es diferente. No es para ganar favor con Jehová. Tenemos favor con Jehová por causa de la obra de Cristo. La razón que quiero hacer bien y guardar sus mandamientos es porque Él me amó primero, y para mostrar mi amor hacia Él voy a obedecer. Entonces es completamente diferente ahora con la circuncisión del corazón. Espero que ustedes lo pueden entender y lo pueden ver. Vamos a brincar a Romanos 4. Brincamos a Romanos 4 y vamos a leer del 1 al 3. Romanos 4 del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Acabamos de leer, él entregó su único hijo. Entonces, su hijo Isaac. Entonces, tenía de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Entonces, ¿entienden esto? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Acabamos de leer esto en Génesis 22, 15 al 18. Que Abraham creó, no es por la obra que hizo, sino porque tenía confianza en la palabra de Jehová. Otra vez, espero que ustedes puedan ver entre estos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y lo que hizo Abraham aquí es por creer en la palabra de Jehová, no por la obra que hizo, como dice aquí en Romanos 4. Vamos a leer el versículo 4. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
muy importante. Cuando hablamos de fe, y su fe le es contada por justicia. Cuando hablamos de fe, no olviden esto. La fe viene por medio de la obra de Dios en el corazón. Efesios 2, 8 a 10. Es un don de Jehová. Y Jehová dijo en Deuteronomio 30, versículo 6, que tiene que circuncidar. Es Jehová que hace esta circuncisión. Muy importante. Vamos a brincar a Gálatas 3, 6 al 7. Gálatas 3, 6 al 7. Y aquí leemos otra vez Pablo hablando en su carta a los de Gálatas. Vamos a leer. Dice, así como Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Este es cuando hablamos del misterio en el Nuevo Testamento. Este es el misterio que por 4,000 años Jehová solamente reveló su palabra a los hebreos, a los hijos de Abraham, literalmente, los que andaban en el desierto, los de las 12 tribus. Y entonces, pero el misterio es que en la cruz, cuando Cristo ascendió, abrió el evangelio a los gentiles. Entonces, buenas noticias para nosotros, ¿no? Entonces, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones, o todos los etnos, o cada tribu, lengua, raza. Entonces, gente de cada nación. Estamos hablando de un remanente, pero estamos hablando también de millares y millares de personas. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Qué buenas noticias tenemos en este pacto que Jehová hizo con Abraham. La promesa dada a Abraham reveló el bosquejo del plan y propósito de Dios para Israel, pero Israel espiritual. Bueno, espero que me explico bien en todo esto porque es muy importante. En el próximo video vamos a hablar sobre el pacto que Jehová hizo con David. Por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.